Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. El tema de hoy es: analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta. Redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Tu meta es procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. ¿Cómo va tu experimento? ¿Has registrado ya la información? ¿Has registrado en tu cuaderno de experiencia de cómo va creciendo tu planta? ¿Se ha marchitado? ¿Sigue creciendo? ¿Estás realizando las observaciones? Si es así, entonces el día de hoy, niño y niña, vas a procesar y vas a analizar esa información que has realizado con tu experimento. No solamente vas a procesar y analizar, vas a redactar conclusiones, vas a evaluar y comunicar los resultados. ¿Estás listo? Si es así, entonces veamos el experimento de Luciano. Mira, Luciano ha realizado un experimento al igual que tú. Vamos a observar qué hizo él. Espero que tengas tus imágenes, tus fotos de tu experimento que van a servir como evidencias para tu profesor o profesora. Leamos lo que hizo Luciano. Luciano registró el trabajo realizado en su cuaderno de experiencias. Tú ya tienes tu cuaderno de experiencias, ya realizaste tu cuaderno de experiencias. Espero que en el cuaderno de experiencias lo hayas registrado todo lo que has observado en tu experimento con las plantas. Veamos qué hizo Luciano con su cuaderno de experiencias. ¿Qué registró? Indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. Claro, él quiso determinar si una planta que está en la oscuridad crecerá, una planta que está en la luz crecerá. Él va a ver esa relación del crecimiento de la planta y la luz. ¿Recuerdas el problema de investigación? Este problema de investigación tú también ya lo registraste en tu cuaderno de experiencia. La pregunta era: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Recuerdas que también has registrado y escribiste tu hipótesis de acuerdo a esa pregunta? Probablemente tú también escribiste lo siguiente: si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Eso era la hipótesis. Y esto se tenía que comprobar. ¿Y cómo se comprobaba? A través de un experimento. Es por eso que Luciano escribió en su cuaderno de experiencias: ejecución de mi plan de investigación. Y él tuvo en cuenta el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de este experimento? Era determinar si la planta necesita luz para crecer. Y eso lo va a comprobar Luciano. Vamos a ver cómo lo hizo él en su cuaderno de experiencia. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro. Y desarrollé las siguientes actividades. Mira, claro, eso tú también lo realizaste, ¿verdad? Vamos a ver qué hizo Luciano, qué actividades fueron. Primero, ¿qué hizo Luciano? Elaboré, con ayuda de mi profesora Martina, los criterios para saber si mi hipótesis era verdadera o falsa. Estos son los criterios. Vamos a ver cuáles fueron los criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará su hipótesis. Claro, ¿recuerdas la hipótesis? Si una planta está en la luz, entonces, ¿qué pasará? Crecerá. Y si eso es cierto, entonces la hipótesis de Luciano es verdadera. Y si eso ocurre también con tu experimento, entonces esa hipótesis también es verdadera. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si mi hipótesis será falsa, si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien, esta evidencia contradecirá mi hipótesis. Claro, ¿por qué? Porque la planta crece en ambos lugares, en un lugar con luz y en un lugar con oscuridad. ¿Te das cuenta? Entonces esa hipótesis será falsa porque el que escribió en su hipótesis
Si la planta está en la luz, entonces crecerá. Pero como creció en ambos, es por eso que su hipótesis será falsa. Él va a tener que comprobarlo esto. Vamos a ver cómo fueron los resultados del experimento de Luciano. Realicé el experimento para recoger los datos. Vamos a ver cómo realizó el experimento. Espero que tú también hayas realizado de la siguiente manera. Mira lo que registró Luciano en su cuaderno de experiencias. Cultivé 2 tallos de una planta llamada Dracena, que crece en un parque cercano a mi casa. Mi tía la conoce con el nombre de Maribella. Averigüé su nombre científico, Dracaena marginata. Mira cómo se llama la planta, llamada Dracena. ¿Y cómo lo cultivó? De 2 tallos. ¿Y dónde estaba? Estaba cercano a su casa, se encontraba esa planta. La planta que tú elegiste, ¿de dónde lo elegiste? El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable. Hojas firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas. Tallo firme, no marchitos y sin manchas. En tu caso, ¿cómo estaban tus plantas? ¿Cuáles eran las condiciones de tu planta o cómo eran los aspectos de tu planta cuando realizaste el experimento? Al inicio, ¿cómo eran? ¿Eran saludables? ¿Estaban saludables? ¿Tenían hojas firmes? ¿Cómo eran tus plantas? ¿Tenían manchas o sin manchas? Se supone que tú eso debiste haber registrado en tu cuaderno de experiencia en qué aspectos se encontraban tus plantas. Luego, el cultivo lo hice en botellas de vidrio, descartables. Les puse etiquetas con luz y sin luz, así como lo estás viendo que hizo Luciano. O sea, probablemente dibujó en su cuaderno de experiencias y le puso el nombre de la planta Dracena con luz y Dracena sin luz. Mira tú, ¿dónde colocaste a tus plantas? ¿En botellas? ¿Dónde lo colocaste? ¿En vasitos? Mira, todo eso debiste haberlo registrado en tu cuaderno de experiencia. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. ¿Tú dónde lo colocaste? Todas estas informaciones que estás leyendo junto conmigo deben estar registrados en tu cuaderno de experiencia. Esto demuestra que estás ejecutando tu plan de acción para comprobar tus hipótesis. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros antes. Marqué hasta dónde llegaba el agua. ¿Hiciste lo mismo tú? Continuemos, ¿qué más hizo Luciano? Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de agua, lavé las botellas cada vez. Mira, interesante, ¿tú hacías lo mismo? ¿Cambiabas el agua de ambas plantas cada 3 días? ¿Echabas siempre la misma cantidad de agua? ¿Lavabas los vasitos? Mira, son aspectos que uno siempre debe tener en cuenta cuando va a realizar el experimento. Observé mis cultivos durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones para cada planta. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. 1, sin raíces, 2, muy pocas, 3, pocas, 4, muchas. Mira, ¿durante qué tiempo registró el niño su experimento? Durante 10 días. ¿Dónde lo registró? En un cuadro de doble entrada, un cuadro de observaciones. Ese cuadro también ya se te facilitó y tú probablemente lo habrás registrado durante 10 días o lo hayas registrado en más tiempo. Realicé el procesamiento y la interpretación de datos. Vamos a ver cómo realizó el procesamiento Luciano y la interpretación de los datos. Comparé mis observaciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, con los datos del día 1 y del día 10. O sea, quiere decir que Luciano en su cuadro ha registrado lo que ha observado en el día 1 y lo que ha observado en el día 10. Vamos a ver cómo lo hizo. Él colocó observaciones, planta en un lugar iluminado, planta en un lugar oscuro. A ver, vamos a ver cuánto medía el tamaño de su planta cuando él empezó a realizar el experimento. En el primer día, su planta tenía 25 centímetros, tanto la planta que estaba en el lugar iluminado como la planta que estaba en el lugar oscuro. 25 centímetros en ambas plantas. El aspecto era saludable, también saludable. Las raíces, ninguna, no tenía raíces.
Y en el caso de otros, ¿qué registró Luciano en otros? ¿Tú qué pusiste en tu cuadro de observaciones? Luciano ha colocado sin flores. De repente tú has colocado el tallo, ¿verdad? El color del tallo. Entonces, Luciano, para ambas plantas, tanto para el lugar iluminado como para el lugar oscuro, no tenían flores en el primer día. Y así probablemente él ha ido registrando en su tabla de observaciones hasta que llegó al día número 10. ¿Y cuáles fueron los resultados? Él colocó que la planta ya no medía 25, sino medía 32 centímetros. Y en el caso de la planta que estaba en el lugar oscuro, medía 26 centímetros. ¿Y cómo era el aspecto de la planta? Seguía siendo saludable y con hojas verdes. Y en el caso de la planta que estaba en el lugar oscuro, estaban marchitas, hojas amarillas. Y las raíces, habían muchas raíces y de color claro. Y en el caso de la planta que estaba en el lugar oscuro, pocas raíces. ¿Y qué pasaba con las flores? Seguía sin flores y seguía sin flores para ambas plantas. Las evidencias, ¿cuáles fueron las evidencias? Aumentó 7 centímetros. O sea, desde el primer día hasta el último día, que fue el día 10, se dio cuenta que la planta aumentó 7 centímetros. En el caso de la planta que colocó en el lugar oscuro, solamente aumentó 1 centímetro. La planta se mantuvo saludable. En el caso de la planta que estaba en el lugar oscuro, no se mantuvo saludable. Crecieron muchas raíces de color claro. Y en el caso de la planta del lugar oscuro, crecieron muy pocas raíces de color claro. No crecieron flores y no crecieron flores. De esa manera, Luciano realizó la observación de su experimento. Probablemente tú también hayas seguido esta secuencia hasta llegar al último día. Luego de eso, ¿qué hace Luciano en su cuaderno de experiencias? Ha registrado la comparación de sus resultados. ¿Y cómo lo hizo? Lee junto conmigo. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. Está haciendo la comparación en la medida tanto de la planta del lugar oscuro como iluminado. Está haciendo la comparación que la planta del lugar iluminado creció 7 centímetros y el otro creció 1 centímetro. La planta que cultivé en un lugar iluminado tenía aspectos saludables. Sus hojas estaban verdes y tenía muchas raíces. La planta en un lugar oscuro estaba marchita. Sus hojas estaban amarillas y tenía muy pocas raíces. ¿Te das cuenta cómo está realizando la comparación? Ahora está comparando las hojas de ambas plantas, cómo eran las hojas y también las raíces. La planta que cultivé en un lugar iluminado no presentó flores, tampoco la planta que cultivé en un lugar oscuro. Mira, está haciendo ahora la comparación en qué? En las flores. De repente tú, en el lugar donde decía otros, no hayas colocado flores, de repente colocaste ahí lo que era el tallo, entonces tienes que hacer la comparación en el tallo tanto para ambas plantas. Luego de eso, ¿qué hizo Luciano? Interpretó los resultados. ¿Cómo lo interpretó? O sea, de acuerdo a la comparación que hizo, él comienza a interpretar. ¿Qué dice? En 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. ¿Qué más colocó? La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Está realizando la interpretación. Y por último, ninguna de las plantas floreció. Mira, de esa manera Luciano ha realizado o ha escrito en su cuaderno de experiencias tanto la comparación como la interpretación. Ahora, ¿qué vendrá? Las conclusiones. ¿Y a qué conclusiones habrá llegado Luciano? Mi hipótesis es verdadera. La evidencia la confirmó. La planta creció más que en un lugar iluminado. ¿Te diste cuenta? Entonces Luciano pudo comprobar sus hipótesis, que su hipótesis es verdadera. Las plantas necesitan luz para crecer. De esa manera Luciano da sus conclusiones. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados. Sí, puede haber una diferencia entre tus resultados y la de Luciano. ¿A qué se debe? A ver, la planta que escogiste no soportó el clima. Probablemente la planta que tú elegiste y colocaste en el vasito para realizar el experimento o en un recipiente distinto no creció. ¿Por qué? Puede ser que el clima no sea para esa planta.
Entonces el clima de tu localidad de repente es frío, demasiado calor, y hizo posible que la planta se marchite antes que le crezcan raíces. Recomendaciones para después del experimento. ¿Qué debes hacer cuando terminaste el experimento? Se recomienda que no eches tu planta en los desperdicios. Si tu planta logra crecer o logró crecer, puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde la estás cultivando cada vez que cambies el agua. Esa recomendación debes seguirlo cuando tu planta ha crecido para que así cuides el medio ambiente. Ahora, tras haber leído el texto, sigue los pasos que llevó a cabo Luciano. Ahora te toca a ti, niño y niña. Vas a realizar los mismos pasos que Luciano hizo. Por ejemplo, dice ahí, ¿qué acciones debes realizar? Emplea el esquema que te mostramos a continuación. A ver, organización de las acciones a realizar. ¿Qué acciones debes realizar tú? Por ejemplo, ¿qué haré primero? Lee conmigo. Primero, lo que tú debes hacer es comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones. Sí, ese cuadro de observaciones que están en tu cuaderno de experiencias. Eso es lo que debes hacer, comparar esos registros desde el primer día al 9º día del experimento. Tienes que realizar la comparación. ¿Qué harás luego? Vas a interpretar esa comparación que has hecho. Vas a interpretar los resultados de tu experimento. ¿Y qué harás después? Lo que vas a hacer es elaborar las conclusiones del experimento. Esos 3 procedimientos debes realizar en tu cuaderno de experiencias. Comparar, interpretar y dar las conclusiones al finalizar tu experimento. Luego de esto, es hora de registrar los datos en el cuaderno de experiencia. Así es, espero de que en tu cuaderno de experiencia hayas seguido los mismos pasos que hizo Luciano. Hayas escrito tu problema de investigación, las hipótesis y las acciones que hiciste para sembrar tu planta y cuidarlo. Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Vas a registrar los datos que has obtenido. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. O sea, ¿qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Con tu planta, con la planta que cultivaste. ¿Qué ocurrió al inicio? A ver, te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes hacerlo. ¿Está bien? Espero que te guíes de este ejemplo. Al inicio, la planta... ¿cómo se llamaba tu planta? En primer lugar, debes saber el nombre de tu planta. Sí, debes saberlo. Que estaba en la luz, medía... ¿Cuánto medía tu planta? Recuerda que tenías que haberlo medido. Tenía un aspecto... ¿Cómo era el aspecto de tu planta? Me supongo que era un aspecto saludable, ¿verdad? Con hojas, ¿cómo eran las hojas de tu planta? Hojas verdes, grandes, en buen estado. Y en el caso, por ejemplo, ¿tenía raíces? Yo puse no tenía raíces, pero tú quizás en tu planta tenía raíces. Sin flores, ¿tenía flores o no tenía flores? Todo eso debes escribirlo. O sea, estamos describiendo brevemente tu experimento. Te estoy dando un ejemplo. En el caso de la planta, o sea, la planta que vas a colocar en el lugar de oscuridad, se supone que es la misma planta, ¿verdad? Que has colocado en el lugar con luz. Del lugar oscuro, ¿cuánto medía? Espero que haya medido igual. Si no ha medido igual, no hay ningún problema, pero ¿cuánto medía? Se supone que lo has medido. ¿Cómo era el aspecto de esa planta? O sea, ¿era saludable, en buen estado? Espero que haya sido así. Sus hojas estaban también saludables, en buen estado. ¿Tenía raíces? No tenía raíces. Acá tendrías que poner tenía raíces, no tenía raíces, no tenía flores, sí tenía flores. ¿Cómo era el tallo? Eso es un ejemplo que te estoy mostrando de cómo puedes describir brevemente tu experimento. Luego, eso es lo que empezó al inicio, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió después? Por ejemplo, puedes escribir al día siguiente ambas plantas. ¿Qué pasaba con ambas plantas? ¿Presentaban algún cambio? ¿Sí o no? Probablemente no presentaban, ¿no? Al día siguiente. Tú te diste cuenta que no creció, el agua seguía igual, entonces tendrías que colocar acá, no presentaba algunos cambios. Y yo coloqué recién al 5.º día. De repente en tu caso puede ser al 9.º día, al 6.º día, al 3.er día, al 4.º día. ¿Qué pasó con la planta? Se observó que la planta ubicada en la iluminación creció 1 centímetro. Pero en el caso tuyo, ¿creció la planta? No creció en el 5.º día, pero tendrás que colocarlo en el día que creció. ¿Cuánto creció? 1, 2.
y le empezaron a salir algunas raíces. Ah, mira, ve, en el quinto día recién. En cambio, en la planta que estaba ubicada en la oscuridad tenía sus hojas un poco marchitadas. ¿En qué día? En el quinto día. En tu caso, si tú has colocado el quinto día, el sexto día, ¿cómo eran las hojas de la planta que estaba ubicada en la oscuridad? Ah, ¿cómo eran las raíces? ¿Eran pequeñas? En cuanto al tamaño, ¿era la misma? Mira, estamos observando y describiendo la planta que se había colocado en un lugar con luz y la planta que lo habíamos colocado en un lugar oscuro, ¿verdad? Y finalmente, o sea, el último día, ¿cuándo fue el último día? Fue el día 9. En tu caso, ¿qué día fue? ¿El 8? ¿El 10? ¿Qué pasó en ese día? La planta que estaba en el lugar iluminado creció 3 centímetros. En tu caso, el último día, ¿cuánto creció tu planta? ¿Creció 3 centímetros? Sus hojas estaban saludables. En tu caso, tu planta, ¿cómo estaban? ¿Saludables? ¿Tenían raíces pequeñitas? ¿Tenían o no tenían raíces? ¿Cómo estaba en el tallo? Acá puedes agregarlo que el tallo cambió de color. Se pudo ver que la planta le salió algunas flores. ¿Le salió flores a tu planta? ¿No le salió? Entonces, eso es lo que haces finalmente ya en el último día. En el caso de la planta con luz o en el caso de la planta que le colocaste en el lugar con luz. Y también debes hacer lo mismo con la planta que le has colocado en el lugar oscuro. Sus hojas se marchitaron y cambiaron de color y le salieron raíces pequeñas. Mira, ¿qué estás haciendo? Estás describiendo. ¿Dónde debes escribirlo? En tu cuaderno de experiencias. Ahí debes registrar toda esta descripción. Espero que te esté sirviendo la información que te estoy brindando. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a comparar tus hipótesis. Vas a escribir la comparación entre las hipótesis. Por ejemplo, ¿recuerdas tus hipótesis? Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crece. ¿Creció tu planta? Sí, ¿verdad? Dependiendo de cómo hayas realizado la descripción en tu cuaderno de experiencias. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció. ¿Cuántos centímetros creció? La planta en un lugar oscuro solo creció. ¿Cuánto creció? Estamos comparando. Recuerdas que eso es tu meta. Comparar entre la planta que sembraste o cultivaste en un lugar iluminado y la planta que cultivaste en un lugar oscuro. Estamos realizando la comparación. Si creció o no creció. A ver, la segunda comparación. La planta que cultivé en un lugar iluminado tenía aspecto saludable. Sus hojas estaban, ¿cómo estaban sus hojas? Verdes, estaban amarillentas, ¿cómo estaban aquella planta, sus hojas que lo colocaste en un lugar con iluminación? Y tenía raíces grandes, pequeñas, muchas raíces, pocas raíces. La planta en un lugar oscuro estaba, ¿cómo estaba? Ah, marchitada, estaba con hojas descoloridas, amarillentas. Sus hojas estaban y tenía pocas raíces, nada de raíces. Mira, estamos haciendo la comparación. Y la última comparación, la planta que cultivé en un lugar iluminado, ¿sí presentó flores? ¿No presentó flores? En el caso de la planta que cultivé en un lugar oscuro, ¿sí presentó flores o no presentó flores? Estás haciendo la comparación. ¿Por qué acá hay flores? Porque recuerdas que en el caso de Luciano, él registró flores, pero si tú has colocado en tu planta el tallo, puedes hacer la comparación con el tallo en ambas plantas. Luego de haber realizado la comparación que viene, las conclusiones, así es. Vamos ahora a escribir las conclusiones. Primera conclusión. Mi hipótesis es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque vistes que tu planta que ha crecido, sí, creció en un lugar iluminado. Y además, tu segunda conclusión, ¿qué fue? Que las plantas necesitan luz para crecer. Claro, porque la planta que estuvo en la oscuridad creció. ¿Cuánto creció? ¿Fue el mismo crecimiento que la planta que colocaste en un lugar iluminado? Esas son las conclusiones. Luego de las conclusiones viene el argumento. Claro, tienes que argumentar tus conclusiones. ¿Y cómo podrías argumentar? A ver, de la siguiente manera puedes guiarte. Decir así. La planta que estuvo en el lugar iluminado ha crecido 6 centímetros, siempre y cuando haya crecido 6 centímetros, ¿verdad? Debido a que estuvo todo el tiempo recibiendo la luz del sol. En cambio, la planta que estuvo en el lugar oscuro no creció porque estuvo todo el tiempo en la oscuridad. Esto demuestra que las plantas para crecer y desarrollarse necesitan de la luz del sol. Mira, esto es el argumento de tu conclusión de acuerdo a las conclusiones que has escrito arriba.
Luego de esto, ahora sí es momento de reflexionar tus aprendizajes. ¿Lograste o no lograste? Recuerda la meta, que era procesar, ¿qué más? Y analizar datos sobre el crecimiento de una planta. Y también redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. ¿Ah? ¿Lo has hecho? ¿Lo realizaste en tu cuaderno de experiencias? Si lo hiciste, entonces estás listo para evaluar tu aprendizaje. ¿Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones? Recuerda la comparación que hicimos entre la planta que se cultivó en un lugar con luz y entre la planta que se cultivó en un lugar oscuro, cómo eran las hojas, cómo eran los tallos en ambas plantas. Si lo lograste, excelente. Utilizaste los resultados, o sea, recuerda las evidencias del cuadro, sí, de tu cuadro de observación, de que ocurría con la planta en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Utilizaste esos resultados para establecer si validaste o no tu hipótesis, para decir que tu hipótesis era verdadera. ¿Utilizaste eso? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Elaboraste conclusiones sobre la base de tu interpretación de los datos? De acuerdo a la interpretación que escribiste en las conclusiones, ¿elaboraste tus conclusiones? Sí, ¿verdad? Y por último, ¿relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? ¿Te diste cuenta a qué ecosistema perteneció el lugar donde sembraste tu planta? ¿Es un ecosistema? Sí, porque hay dos componentes, que es la planta, que es un ser vivo, y el agua, que es un componente de la naturaleza, y el otro, la luz, ¿verdad? Entonces, ahí se demuestra un ecosistema pequeñísimo. Entonces, si lo hiciste, excelente. Eso es todo por hoy. Así que me voy a dar un relajo. Nos vemos la próxima clase, niños. Es un gusto de tenerlos esta vez. Un abrazo de su amigo y maestro Luis, que los quiere mucho. Chao.